misericordioso eres tú. Y hoy, Padre, nos acercamos a ti menesterosos, realmente muy necesitados de tu ayuda para compartir tu palabra, para atender tu palabra, pero también, Señor, para que la llevemos por obra. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, por favor, exhórtanos, guíanos, transfórmanos, que tu palabra cumpla el propósito. En el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Dale palmas al Señor, mi amado. Aleluya. Bueno, pues a este mensaje le he puesto reconociendo mi propia falsedad. Ya conmigo, reconociendo mi propia falsedad. ¿Alguna ocasión te has dado cuenta como que fingimos? ¿Sí? Alguien puede decir, yo me he dado cuenta de que soy medio falso. Soy tan falso como un billete de 300, ¿verdad? Y bueno, vamos a recibir el consejo de la palabra y que el Señor nos agarre ministrados, amén. Vamos a la escritura, al libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 22 al 26. Dice la escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. En el momento que yo terminé de leer el versículo 26, el Señor me enfrentó a algo. Y literalmente me dijo esto, tan solo lo escribí: hasta que no nos enfrentamos al genuino perdón. ¿Alguien sabe qué es perdonado? Hasta que tú no te enfrentes a saber que eres perdonado, hasta que tú no te enfrentes al profundo amor de Dios, vuelvo a repetir, hasta que no te enfrentes al genuino perdón y al profundo amor de Dios, jamás descubrirás si vives una religión o vives en una relación. ¿Me di a entender? ¿Por qué, mi amado? Vamos a comenzar a explicar algunas cosas a manera de que aprendamos. Y quiero explicarte lo que es una religión. Y la pregunta antes de explicarte, ¿alguien me puede decir para usted qué es una religión? Reglas, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Mande? Costumbres, ¿qué más? Nadie da más. Ok, vamos a ver lo que es una religión. Te quiero explicar eso. Una religión es un conjunto, préstame toda tu atención, por favor. Es un conjunto de creencias, de principios, de prácticas que te enseñan a ti cómo me voy a acercar a Dios.
¿Vamos bien? Ok, ese es el primer punto. El segundo punto, una religión son ordenanzas. Diga conmigo ordenanzas. Ok, ordenanzas para honrar, temer y venerar a Dios. Ojo, basado en el conocimiento de un hombre. Eso es una religión. ¿Ok? Tercer punto. Una religión es un conjunto de reglas que definen tu conducta grupal y tu conducta individual a manera de llevar en práctica un ritual, un tipo de sacrificio. Es decir, te lleva al cumplimiento de tengo que hacer algo. Todo lo que te acabo de explicar es basado por medio de la imposición y un conocimiento humano. ¿Estamos juntos? ¿Alguna duda? ¿Seguro? Ok, voy entonces yo a preguntar, ¿qué es una religión? Ya no sé si estoy enseñando mal, si no me pelas. Normas. Ok, la hermana Sonia fue la única que vino. ¿Qué pasó aquí? ¿Quedó claro lo que es una religión? ¿Sí o no? Ok. ¿Alguien dormido? Ah, bueno, yo pensé que iba a decir sí, o me iba a decir amén. Como por ahí decían, que los dormidos digan amén, y más de dos, amén. Diga conmigo, yo estoy en el Señor. Aleluya. Ándale, así es, nena. La religión, mis amados, viene del latín religare, pero quiero explicarte religare qué es. O sea, me vuelvo a ligar. Llega Cristo, te liberta, rompe las cadenas, pero como no comienzas a conocerlo, te vuelves a ligar a normas y conductas y reglamentos que un hombre te da para, según él o ella, tú puedas conocer a Dios. ¿Ok? Mientras que Jesús dijo algo muy diferente acerca del Padre, acerca de los que aman a Dios. Mira lo que dice la Escritura en Juan capítulo 17, verso 3. Y este es uno de mis versos favoritos de toda la Escritura. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí no está diciendo que por medio de un hombre te revele, sino que te conozcan a quién, al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y mira lo que continúa. Vamos a 1 de Juan capítulo 3 verso 24. Dice la Escritura: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Clave, por el Espíritu que nos ha dado. En otra parte de la Escritura dice, ustedes tienen al Espíritu del Santo. No se trata de lo que alguien venga a enseñar, se trata de lo que el Señor te enseña. Porque es muy diferente basar mi vida en Cristo a basar mi vida en una religión. Nuestra vida en el Señor no puede estar basada en reglas. Diga conmigo, no puede estar basada en reglas. Eso es el Antiguo Testamento. Tienes que y debes de. Vamos bien. Pero en el Nuevo Testamento hay algo diferente. Mientras más te busco, más te conozco. Nosotros, mis amados, de acuerdo al libro de Romanos, no podremos agradar a Dios con nuestra carne. No puedo yo agradar a Dios con mi esfuerzo. No puedo yo agradar a Dios con mi reprimenda. Y vamos a aplicar un ejemplo.
¿Alguna vez te has encontrado pecando? Y dices, no, ya no voy a hacer esto, y te pones solito como que una regla o tu propia prohibición. ¿Alguien lo ha hecho? ¿O soy el único pecador? Porque quiero que sepas que eso es una regla de hombre. Me impongo una regla para no pecar, pero no me doy cuenta que al imponerme una regla, estoy fallando. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a poder agradar a Dios con cosas de la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, nuestra vida en el Señor está ligada a una relación y no a una imposición. Con esto como preámbulo, ¿hay alguno aquí que ame a Dios? Entonces el mensaje de esta noche es para ti. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Santiago está diciendo, sean hacedores de la palabra, nos está dando un caratazo el apóstol. Nos está poniendo en nuestro lugar, porque yo veo entre líneas que está exhortando y diciéndonos, quiero que revelen con quién tienen ustedes una relación. Por ejemplo, un marihuano. No tienes que preguntarle si es marihuano o no, se le ve y huele. Un borracho, se le ve. Un ladrón, se le ve. Pregunta, ¿se te ve que eres hijo de Dios? Silencio en la casa del Señor. ¿Olerás a oveja? Pero no le hagas así, porque ahí huele más bien a otra cosa. Huele a oveja mojada. Muestras que eres hijo de Dios. Vamos a aplicar esto. Todos, mis amados, podríamos contar de ya forma de, en cuestión de innumerables ocasiones, las veces que hemos leído la Biblia, las veces que hemos escuchado un mensaje, las veces que has predicado. Ya podríamos haber perdido la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si llevas la cuenta, pues pronto la vas a perder. ¿Ok? Pero, ¿cuánto de todo lo que has escuchado, predicado, leído, estás llevándolo por obra? Hasta la niña se cayó. Cuando nosotros, mis amados, abren bien sus oídos, cuando nosotros dejamos de practicar la palabra, automáticamente nos alineamos a una religión y nos apartamos de lo que el Señor nos está enseñando. Y esta casa en la cual el Señor nos ha mandado edificar, y digo nos ha mandado porque es algo que he buscado impartir en tu corazón, que no se trata de que solo el pastor edifica, sino que todos edificamos. Y esta casa no tiene que ser caracterizada por los religiosos de la cuadra, sino como los hijos que establecen el reino de los cielos en esta cuadra. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, la gente debe de sentirse incómoda cuando dice una peladez. Y no porque tú hables más que él, sino porque digan, ups, perdóneme. ¿Vamos de acuerdo? El peor engaño de cada uno de los cristianos es pensar que tenemos la razón. Es decir, ay, todo está bien. Tengo algo que decirte. Si somos honestos, no todo está bien, ¿no? ¿Sí? Fácil, si todo estuviera bien, ya no estaríamos aquí. El Señor, ¿para qué quiere perfectos aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué quiere un perfecto aquí? El perfecto fue Cristo, se entregó por toda la bola de pecadores que somos. Pero aquel que piensa que está bien, es ahí donde el engaño llamado orgullo, llamado soberbia, nos hace
revolotear de bondad. ¿Te has topado con algún bondadoso? Así como que, hoy no, yo me la sé. Y no, el pastor no sabe predicar, hermano. Y como que hablan cantado. ¿Te los has topado? Yo sí. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Mi amado, este año 2022, ¿cuál es el eslogan de este año? Es un año de libertad. Por lo tanto, la libertad a la cual nos llamó el Señor es a ser hacedores de la palabra. No un oidor, no un pensador, no un juzgador de prédicas, ni un señalador de errores, porque nos encanta. Ay, el pastor no hizo, no puso, se le fue. Mira, que tus comentarios me entren por aquí y me salgan por acá. Porque a usted lo que le toca es buscar al Señor. Vamos juntos hasta aquí. Cuando estaba haciendo este mensaje me impacté muchísimo. El sinónimo de hacedor es poeta. ¿Alguien sabe lo que es un poeta? Alguien que describa lo que hace un poeta. Poemas, cuentos, ¿qué más? Ajá. Inspiración. ¿Fuerte? El que escribe pensamientos. Y cuando yo comparé un hacedor con un poeta, el Señor me llevó a entender algo muy profundo. Un poeta es alguien que con sus palabras, con su destreza, con su concentración, saca de dentro de sí lo más importante, lo profundo que hay en él o en ella y crea algo. Es lo mismo que hace un hacedor. De lo profundo de sí, de lo más importante, crea algo. Pregunta, ¿qué estás creando tú? Cuervos, pastor. ¿Qué está usted creando? Porque un hacedor crea cosas, porque la naturaleza de un hacedor es como la de su Dios, es un Dios creativo. Vamos juntos. Pregunta, ¿qué estás creando? Porque por naturaleza el hacedor construye, traza la profundidad que hay en él. Por eso cuando leo Santiago capítulo 1 me impacta mucho, porque Santiago nos está llevando a revisar que nosotros no somos lo que pensamos de nosotros, sino somos lo que construimos. Vuelvo a preguntar, ¿qué construyes? ¿Qué estás construyendo, mi amado? Vamos a aplicarlo un poquito más. Lo malo es que muchas ocasiones construimos sinceramente, trazamos algo sinceramente, edificamos algo sinceramente, pero sinceramente engañados, sinceramente equivocados. Por ejemplo, Jacob engañó a Labán y se metió en grandes problemas con el señor Labán. Dalila engañó a Sansón y todos los filisteos han sido hasta la fecha resultado de ese engaño, trastornados. Pablo aún destaca, no caigan en el engaño de la falsa ciencia, no caigan en el engaño de las riquezas. Y esto me llevó a entender, todo engaño nos lleva a ser descarriados. ¿Alguien conmigo? En el libro del profeta Isaías, capítulo 61, me parece, 53 o 61, Isaías. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. En pocas palabras, todos fuimos engañados. A lo que te quiero llevar, mi amado, un oidor es propenso a ser engañado. Diga conmigo, un oidor es propenso a ser engañado, pero un hacedor tiene la misma actitud que tuvo Jesús. Vuelvo a repetir, un hacedor tiene la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue?
en Filipenses capítulo 2, verso 7 nos la describe. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a hablar la neta. A ninguno de nosotros nos gusta la humillación. Ninguno de nosotros está dispuesto muchas veces a ser obediente. Por eso la gran mayoría de la casa del Señor cae en términos de ser oidores. Pero aquellos que son hacedores son los genuinos siervos de Dios, son los genuinos servidores, porque un hacedor sabe imitar a su Dios. Un hacedor sabe cómo honrar a su Dios, sabe cómo temerlo, sabe cómo exaltarlo, sabe cómo rendirse a Él y brindarle la mejor adoración. Pero el oidor solo se autojustifica. El oidor se engaña a sí mismo. El oidor busca, observa, pero no entiende por qué uno está llorando, por qué el otro tiene las manos alzadas, por qué otro se acerca a servirle al pastor. No entiende por qué es un oidor. ¿En qué términos estás tú? ¿Como oidor o como hacedor? Mira lo que explica el apóstol Santiago a causa de los oidores. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Al principio esta palabra me había costado mucho trabajo. Cada vez que la leía, decía, me veía en el espejo y decía, no entiendo. Y me volví a ver y no entiendo. Y leí el versículo y decía, luego entenderé. Y seguía. ¿Te ha pasado alguna? Pero hoy entendí. ¿Qué es esto? Y quiero explicártelo. Oír la palabra es tipo de mirarte en un espejo. Y cuando te ves en un espejo, ¿qué revela? Si estás despeinada o despeinado, si estás enfermo, si te pintaste mal o te quemaste con el sol. Espero que no estés quemado con nadie. Pero al momento de que haya algo que revele el espejo, ¿qué haces en automático? Si estás despeinado, ¿qué haces? Te peinas, ¿verdad? Si te pintaste la ceja hasta la altura de la frente, ¿qué haces? Te la acomodas, o sea, te la borras y te la pintas aquí, ¿no? O si te pintaste el labio así como que, ¡ay! Se te fue, ¡ay! Como que te borras y otra vez, ¿no? O a poco te ves en el espejo toda despeinada, toda chancluda y te vas a veces, pastor, testimonio, pastor. Normalmente no lo haces, ¿verdad? Te ves y de acuerdo a lo que se refleja, corriges. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te muestra, ojo con lo que te quiero enseñar, esto es algo muy hermoso, me abrió el entendimiento. La palabra de Dios te muestra la profunda maldad que hay en ti. La palabra de Dios te muestra la naturaleza caída que hay en el mundo, pero que sigue plasmada en tu vida. Alguien está, ya nadie se reía, ¿verdad? Mi amado, la palabra de Dios te hace ver qué tan desalineado estás. Pero el problema es de que nos vemos y salimos chancludos. No hacemos nada. Tenemos que entender que cuando nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos estamos viendo en el espejo y nos vale. No tomamos acciones, no prestamos atención,
sino que salimos desalineados. Y por el contrario, si conocemos las cosas que están mal y aún las hacemos, es lo mismo. Nos pasamos por los pies la Escritura. Vamos otra vez al ejemplo del espejo. El espejo solamente refleja lo que está enfrente, pero la palabra refleja la naturaleza que te está gobernando. ¿Alguien conmigo? Como que los siento dispersos. Amén, pastor. Está solo, pastor. Mi amado, quiero que tú observes a aquella persona que se mira en la palabra y se concentra en la palabra y se enfoca en quitar lo que lo hace verse desalineado a la palabra. Ese hombre o mujer ciertamente será feliz. ¿Alguien quiere ser feliz? Necesitamos permitir que la palabra nos alinee. El Salmo 119, igual antes no lo entendía, lo leía y decía, ay, qué pereza, que no me lo dejen aprender de memoria. Pero cuando fui avanzando un poco en el Señor, me di cuenta de cómo David alababa la palabra del Señor, porque lo había transformado. ¿La palabra te ha transformado? Todavía necesitamos más. Necesitamos más de la palabra. No permitamos que al vernos en el espejo nos quedemos desalineados. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos deja algo en el libro de Corintios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Mírame, aquí hay algo profundo. Tú no haces la obra, la hace el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No es cuánto le echas ganas, porque cuando es cuánto le echas ganas es religión. A más yo te busco, más te conozco y más me parezco a ti. Amén. Mi amado, mientras hacía el mensaje yo reparé en lo siguiente. Bueno, si el Señor nos está censurando al oidor y está aplaudiendo al hacedor, entonces el oidor se irá al infierno. El oidor es un bárbaro, el oidor es basura. Y el Señor me explicaba lo que es un oidor. El oidor, abre tus oídos, mi amado, porque yo quiero que si hay aquí un oidor, pase a ser el oidor se queda dormido para empezar. Perdóneme, pero aquellos que juegan al fútbol mientras está la prédica, no precisamente es un hacedor. El oidor, mi amado, no es alguien indiferente a la palabra. Ojo, no es indiferente a la palabra porque viene a la casa del Señor. Es alguien que lee la palabra. Un oidor, por definición, es alguien que quiere incrementar su conocimiento. ¿Vas conmigo? Pero el problema es que el oidor tiene una actitud moral, sentimental, valores y principios que lo autoengañan. ¿Me di a entender? Un oidor, mi amado, en vez de escuchar la palabra y ser transformado por el oír de la palabra, se aferra más a lo propio, se aferra más a sus principios, a su entendimiento. Paso siguiente, erra en su propósito. Por eso muchos en la casa del Señor, en vez de seguir la visión del pastor, en vez de buscar al Señor, hacen su propio reinito. Porque son
oidores y no un verdadero discípulo del Señor. Ojo con lo que te quiero dejar en tu corazón. Un verdadero discípulo del Señor aprende a fin de hacer. ¿Ok? No a manera de yo quiero conocimiento para después enseñarlo. Vuelvo a decirlo, un genuino discípulo aprende para llevar las cosas a la práctica. Por eso el apóstol Pablo declaró algo en 1 de Corintios capítulo 11 verso 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo aquí entré en un conflicto. Cuando leí ese versículo, entré en un conflicto con el apóstol Pablo. Lo bueno que ya está en el Señor. Si no, le hubiera mandado un correo y le hubiera dicho: a ver, papacito, explícame. Y vamos a ponerle, a bajar las cosas a un nivel muy entendible. Naturalmente en nuestra vida hay cosas que no podemos cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Naturalmente en nuestra vida hay cosas que quizás se pueden cambiar, pero no sabemos cómo. Ajá. Pero también hay cosas que ni siquiera hemos discernido que las tenemos que cambiar. Por lo tanto, ¿cómo yo me atrevo a decir, imítame si yo imito a Cristo? Vamos a poner esto bien fácil. Y el Señor respondió a mi reclamo al apóstol Pablo. Y Él me hizo entender: cuando no me puedes imitar a mí, es decir, al Señor, entonces tu única salida es la humillación. Y esto fue lo que tuvo el Señor. Se humilló. Siendo Dios, se despojó de sí mismo y se humilló. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos humillamos, hay un cambio genuino en nuestro espíritu, y ese cambio nos hace crecer, nos hace madurar y nos lleva de la religión a la relación. ¿Vas conmigo? El oidor tiene una profundidad muy sencilla en la parábola del sembrador. La escritura dice que el sembrador salió a sembrar, avienta la semilla y cae en diferentes terrenos, ¿te acuerdas? Pero hay un terreno donde lo avienta, pero automáticamente vienen las aves y se lo devoran. Si lo aplicamos ahí mismo, se pierde la semilla, es quitada la semilla. ¿Por qué? Porque aquello que no se usa termina por morir. Aquella palabra que no practicas termina por morir. Hay una palabra en el libro de Colosenses capítulo 2 o 3, no recuerdo qué dice: desde el momento en que oíste la palabra. ¿Hace cuántos años te convertiste? No en Superman o en Batichica, no, al Señor. Alguien que me diga: yo hace tantos, pastor. A ver, alguien que me diga. Ay, ahora nada. Desde la primera palabra que usted escuchó hace 5 años hasta el día de hoy, dice el libro de Colosenses, que sigue dando fruto. Desde hace 5 años hasta hoy, ¿alguien ha visto cómo un árbol que plantó hace 5 años hoy da más frutos que en el primer año? Pregunta: ¿usted está dando más frutos que en el primer año? Pastor, voy a cambiar de iglesia, no me tiente. La palabra me muestra que aquello que no se usa termina por morir. Y al no poner la palabra por obra, automáticamente los problemas, las preocupaciones, los afanes ahogarán la semilla. El oidor olvidadizo, mi amado, tiene varias características y te las quiero mostrar. Por si entre nosotros hay alguno, sépase que es necesario dejar de ser oidor. Mira lo que dice Santiago 1:26. Las características de un oidor olvidadizo.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, primera característica. No, segunda. La primera es, si alguien se cree religioso, primera característica de un oidor es que es religioso. Segunda característica, y no refrena su lengua. Tercera, sino que engaña su corazón. Tres características. Religioso, no refrena su lengua y se engaña a sí mismo. Antes de desarrollar estos tres, ¿qué tan fácil te es refrenar tu lengua? Bueno, está muy refrenada, nadie dijo amén. Vamos a desarrollar, vamos a ver de qué se trata esto, qué es lo que nos quiere decir el Señor. El religioso es aquella persona que todo está ligado a su propia interpretación de la palabra, no a lo que dice la palabra. ¿Me di a entender? El religioso está limpio por fuera, muerto por dentro, tal como un fariseo que refleja falsa santidad. Un religioso tropieza continuamente en su mismo error. Vamos a aplicarlo. Un religioso, digamos que su cola machucada es ser metiche. ¿Y qué hace el religioso? Es metiche hoy, metiche mañana, metiche en 3 días, metiche el siguiente domingo, porque solamente está caminando fingiendo. Y lo podríamos aplicar a la murmuración, lo podríamos aplicar a un pecado sexual, lo podríamos aplicar a un sinnúmero de cosas, porque el religioso comete de manera frecuente el mismo error, porque no ha aprendido a arrepentirse. ¿Conmigo? Siguiente característica, no refrena su lengua. Aquí hay algo importante. Una persona que no refrena su lengua no ciertamente es alguien que dice groserías, porque es muy fácil no decir groserías quizás. No, ya no dices las barbaridades del mundo, pero ¿qué tal cuando llega tu pago semanal y lo ves y dices, ay, no me va a alcanzar? ¿Alguien lo ha visto? Usted está maldiciendo su dinero. Ay, otra vez este endemoniado gadareno que se dice ser mi hijo. Usted está maldiciendo. No precisamente son malas palabras, pero también una persona que no refrena su lengua es alguien que difícilmente tiene límites. Hablemos de la ira. Llamémosle que alguien te hizo enojar. Te hace enojar la hermana Sonia, profesional en el asunto. Y de repente te encuentras a Diana y te desquitas con Diana. Estás conmigo. Y ya después de que te vas de la iglesia, ya medio te desquitaste con Diana y llegas a casa y tu vecino te deja la basura al lado de tu puerta. Pregunta, ¿explotarás? Seguro. Porque alguien que no puede refrenar su lengua tampoco puede refrenar sus impulsos. Una persona que no puede refrenar su lengua también es alguien que le cuesta mucho trabajo someterse a una autoridad, a menos que le convenga. Si obtiene algún beneficio, lo hace, si no, no. Una persona, esto es algo que hace mucho tiempo entendí, una persona que no sabe refrenar su boca es una persona que tampoco sabe refrenar su sexualidad. Así que si tú conoces a alguien que habla con palabrotas, seguramente es alguien que también tiene problemas sexuales. Pero bueno, vamos a la tercera característica. Dice que se engaña a sí mismo. Y eso me impactó mucho. Una persona que se engaña a sí mismo es aquel
que honra más su entendimiento y su razonamiento que honrar a Dios. Es su propio Dios. Vamos terminando. La lengua, mis amados, expresará quién es el dueño de tu vida. En el libro de Corintios nos muestra que hay dones y nos muestra 3 dones en específico: el don de lenguas, el don de profecía, el don de ciencia y de la interpretación de lenguas. Estos 4, Dios usa el vaso para que salga por una lengua el mensaje de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ese vaso es posesión del Señor. Pero también hay vasos de deshonra que con sus palabras tropiezan, hieren, tienen el idioma de Satanás, por lo tanto son posesión de Satanás. Vámonos un poquito más allá, retomando aquella persona que se engaña a sí misma. De ahí han venido, mis amados, la multitud de sectarismos, la multitud de anticristos, porque alguien que se engaña a sí mismo fácilmente puede manipular y seducir a los demás. Y por ende el fruto de alguien así produce divisiones y genera incomodidad, porque su pensamiento está corrompido. Es decir, la lengua, nuestra lengua, diga conmigo, nuestra lengua va a dar evidencia si tú tienes religión o tienes relación con Dios. ¿Alguien conmigo? Como que muchos vamos a llegar a ponernos un candadito, ¿verdad? No hablo. Las palabras, mis amados, pueden ser manipulación, murmuración, ofensas, burlas, seducciones, mentiras. O también pueden ser palabras religiosas. Y es muy fácil tener un idioma religioso, pero nunca será fácil ni imitable una persona que genuinamente tenga temor a Dios, una persona que genuinamente tenga honra y sujeción al Señor. Por eso, mi amado, al mensaje le puse reconociendo mi propia falsedad, porque muchos somos oidores y muy pocos hacedores. Y termino con lo siguiente: una de las cualidades o la cereza del pastel del oidor es que no tiene mucho fruto. Realmente tiene muy poco o casi nada de fruto, porque no sabe hacer las cosas conforme a Dios. Pero un hacedor lleva mucho fruto. Un hacedor es podado continuamente para que lleve cada vez más fruto y más dulce. Y obviamente ese fruto es para honrar al Señor. Así que, mi amado, mi amada, el primer paso para reconocer que estamos mal es saber que hay orgullo. Y el orgullo nos hace ser oidores. Pero alguien que se humilla se vuelve un hacedor. Por un momento cierra tus ojos, mi amado. Tú sabes delante de Dios si eres un oidor olvidadizo o un hacedor. Y no hay mejor espejo que el de la palabra. Evalúa por un momento qué es lo que has dado de fruto al Señor. Si tu fruto es de hacedor o de oidor. Hoy, Padre bueno, anhelamos en el nombre de Jesús dejar de ser oidores. No queremos autojustificarnos. No queremos, Padre, en el nombre de Jesucristo,
ser como aquellos que fingen santidad, que fingen hacer las cosas bien a causa de su religión. Nosotros queremos tener una relación profunda contigo y traer honra de acuerdo a tu nombre, que exalte tu nombre, Señor. Honra, Señor, que genuinamente se vea en el mundo espiritual. Una honra, Señor, que evidencie nuestra relación contigo. Te pedimos perdón, porque si examinamos nuestra vida, no hemos llevado a la práctica todo lo que nos has enseñado. No hemos llevado a la práctica todo lo que hemos predicado. No hemos llevado a la práctica aún los remas que nos has dado personales. Por ello te pedimos perdón, Señor, pidiéndote ten misericordia y llévanos en el nombre de Jesucristo a ser gente que sea hacedora de tu palabra. Padre, he aquí mi vida, heme aquí como te lo dijo el profeta. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra, de tu buena palabra. En el nombre de Jesucristo, trae el derramar de tu Espíritu Santo, Señor, y obra conforme a tu operación, a tu extraña operación, a tu obra, a tu extraña obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias y produce en nosotros el querer como el hacer a causa de tu buena y tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, Señor amado.